¿tú cómo analizarías el posible impacto de un problema económico un poco más grave en China? Porque ahora mismo hay un problema, pero todavía no es un problema grave, por lo menos no en este momento, aunque mucha gente lo percibe que sí puede ser. Pero ¿tú cómo lo ves que nos puede impactar a nosotros en Panamá o al resto del mundo? Yo creo que todavía hay amplio espacio de maniobra y de políticas en Claro. China que puedan Ujú. desarrollar para no solamente paliar esta crisis, sino nuevamente restaurar la senda del crecimiento de ese país. Sin embargo, como lo dije, esto es una decisión no de tipo técnica, basada en consideraciones económicas estrictamente, sino también fundamentado en consideraciones tipo políticas. Y la impresión que tengo es que la prioridad del gobierno chino ahora mismo no es el crecimiento económico, es el crecimiento, es la expansión geopolítica y la consolidación. El economista, uno de los más reputados de este país, don Horacio Estriví. ¿Cómo estás, Horacio? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Guillermo. Y con la colaboración siempre, el ingeniero Javier Castillo, a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. Pues feliz de estar con ustedes acá. Gracias a Dios, ahí tranquilo. Tú sabes, los viernes son buenos días, yo siempre lo digo, ¿no? Excelente, y hay un buen clima. Así que, don Horacio Estriví, que le encanta estos climas para chapotear en nuestras costas. ¿Cómo estás, Horacio? Dime, pues, comencemos. ¿Qué tenemos para hoy? Sobre todo en Muy los bien, muy temas contento. nacionales e También internacionales. complacido de que sea viernes y que podamos contar un hermoso día. Claro. ¿Qué tenemos para hoy, Horacio? Sí. Bueno, como es costumbre ya en el programa, dividirlo en dos grandes vertientes, una de carácter internacional, donde vamos a hablar un poco sobre la economía china, sobre sus prospectos, sobre la incidencia que pueda tener o no una quiebra que se da recientemente de uno de los principales bancos intermediarios en materia inmobiliaria. Luego hablar sobre Panamá y sobre algunas de las proyecciones de crecimiento económico, cómo se prevé este año, y poner eso en una perspectiva un poco más amplia de qué podría ocurrir en los años subsiguientes, 2025, 2026, y naturalmente concluir con la pregunta de si el reto de Panamá realmente es económico solamente o de otra naturaleza. Sí, esto yo pienso que es clave para estos próximos años, ese análisis, y sobre todo en esta temporada electoral, ¿no te parece, Horacio? Sin duda alguna, sin duda alguna. Justamente de eso queremos abordar, ¿no? Porque más allá de que los pronósticos económicos para el 2024 sean muy conservadores y eso incluye y empieza por el propio gobierno que el Ministerio de Economía y Finanzas ha proyectado un crecimiento que circunda, corrijo, que se aproxima al 1.5, 2, 2,5%. También es cierto que en años subsiguientes esta situación pudiera mejorar y va a mejorar, de hecho, ¿no? A pesar de las vicisitudes que estamos enfrentando en distintos planos, como por ejemplo en materia minera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que aquí lo relevante no es solo cuánto vamos a crecer este año o el próximo. Nosotros hemos venido insistiendo en múltiples programas, que Panamá sufre de una especie de crecimientitis, ¿no? Estamos centrados en cuánto crecemos ese año, cuánto crecemos ese trimestre, cuánto crecemos ese mes, cuál fue la inflación ese mes, cuál fue la inflación el mes pasado, y perdemos de vista la importancia de que requerimos realmente una transformación en nuestra estructura económica y política y social, de modo que se garantice que hubiese no solamente crecimiento económico, sino que ese crecimiento sea estable y sea incluyente y sea sostenible. ¿A qué me refiero? Más allá de que Panamá pudiera efectivamente enfrentar vicisitudes en el 24, recuperarse en el 25, hay un antes y un después, y queda en evidencia lo que ha ocurrido en los últimos años, a raíz del COVID, a raíz del cierre de calles, a raíz de lo que pareciera ser una creciente inconformidad por parte de la ciudadanía, de que en todo caso ese futuro crecimiento estaría expuesto, estaría comprometido por el riesgo Sí, de estamos, nuevas disrupciones, ¿no? Y es ahí el aspecto medular que hay que cambiar, porque creo que nos hemos concentrado excesivamente en cuánto crecemos en un año y cuánto versus el año anterior, ¿no? la economía china, Horacio, considerada probablemente el principal contendor de la economía de Estados Unidos, está dando señales de problemas estructurales también, ¿no? Sí, sí, ha venido dando por muchos años. Lo que pasa es que hay quienes un poco impelidos por ese furor de una nueva vía de crecimiento económico distinta al capitalismo, al modelo occidental, etcétera, le han apostado ideológicamente a la economía china,
igual ha ocurrido a nivel empresarial. Sin embargo, los hechos recientes han demostrado varias cosas. Primero que nada, que hay un altísimo riesgo político en China, que puede y se traduce efectivamente en una perturbación en lo económico, ¿no? Eso como punto fundamental. ¿Y a qué me refiero para ponerlo en blanco y negro? Que por encima de cualquier consideración, el gobierno chino tiene una prioridad no de carácter económico, sino político, ¿no? Y las decisiones que se han tomado en gran medida han trastocado eso que algunos percibían como que la consolidación de la economía de mercado mixta en China, y lo ha sustituido por un renacimiento de un régimen autoritario que tiene una política donde claramente lo que prevalece, lo que prima, son consideraciones de tipo político y no de mercado, ¿no? La prioridad de Xi Jinping y su gobierno en este momento es consolidar su poder por encima de cualquier consideración de tipo económico. En primer lugar. En segundo lugar, como tú lo señalas muy atinadamente, la economía china, más allá de los índices de doble dígito de crecimiento que había venido dándose durante los últimos quinquenios y decenios, eso ha ido cediendo para, eh, para demostrar que la economía china ha llegado a una postura, una posición ya de saturación, donde sus proyecciones de crecimiento, en primer lugar, no son ya de doble dígito, sino de 4,5, 5% a lo sumo, que sigue siendo un- digamos, una tasa envidiable, pero menor definitivamente que la que venía registrando en años anteriores. Y por último, sobre todo en este periodo post-COVID, ha quedado en evidencia de que ese crecimiento modesto, más conservador, también es frágil y es volátil, y que puede ser sujeto inclusive a amenazas de tipo recesiva. Adelante. Tú sabes que a mí lo que me atrae la atención es que la gente, hay todavía gente que piensa que los modelos económicos se construyen así a lo loco, ¿no? De que, mira, ahora nos vamos a organizar así. En la mayor parte de las veces son la interpretación de la forma en que funcionamos los seres humanos en nuestro comercio. O sea, aquí el problema estructural de China tiene que ver con ignorar los fundamentos de tener una economía liberal y capitalista y crear este híbrido que al final del día se le está reventando en la cara. Coincido plenamente, porque a veces da la impresión de que es una especie de muñeco mal armado, con brazos prestados y con piernas prestadas, ¿no? Que no se reconcilian con la fisonomía del cuerpo. Sí. Y eso es parte de lo que se está viviendo hoy día. Prueba de ello son las grandes perturbaciones que ha sufrido el mercado inmobiliario. Como tú sabes, Javier, una de los dinamos que impulsó el crecimiento que acabamos de describir de doble dígito durante muchos quinquenios en China fue precisamente el mercado inmobiliario, ¿no? Que se tradujo en un considerable aumento no solamente en la actividad, sino en los precios de los bienes y raíces en China, pero a su vez esto vino fundamentado, si se quiere, a un proceso de financiación que ha resultado eh, eh, comprometido con el tiempo, al punto que el mes pasado se decretó la quiebra, la liquidación de una de las empresas más grandes en materia inmobiliaria, ¿no? Y con las consecuencias que esto pueda acarrear sobre la contracción de la economía china. De hecho, se proyecta que la economía china crecería un 4,5% para el venidero año, ¿no? Sin embargo, sí queda también claro en evidencia de que uno de los factores que había impulsado ese crecimiento está comprometido, y incluso ha habido una caída en el precio de los bienes inmobiliarios en promedio en China de un Una 20%. pregunta, Horacio, ¿tú cómo analizarías el posible impacto de un problema económico un poco más grave en China? Porque ahora mismo hay un problema, pero todavía no es un problema grave, por lo menos no en este momento, aunque mucha gente lo percibe que sí puede ser. Pero ¿tú cómo lo ves que nos puede impactar a nosotros en Panamá o al resto del mundo, por ejemplo? Bueno, varias consideraciones. Yo, más allá de que pudiera sonar un poco sombrío el análisis que acabamos de hacer, tengo que reconocer que yo creo que todavía hay amplio espacio de maniobra y de políticas en Claro. China que puedan desarrollar para no solamente paliar esta crisis, sino nuevamente restaurar la senda del crecimiento de ese país. Sin embargo, como lo dije, esto es una decisión no de tipo técnica o no basada en consideraciones económicas estrictamente, sino también fundamentado en consideraciones de tipo política, ¿no?
Y la impresión que tengo es que la prioridad del gobierno chino ahora mismo no es el crecimiento económico, es el crecimiento, es la expansión geopolítica, ¿no? Y la consolidación de su aparato militar, en primer lugar. En segundo lugar, em, y por ende no visualizo que necesariamente que una contracción este año o el próximo en la economía china eh, cambie la perspectiva que hay respecto del potencial riesgo y rivalidades crecientes entre China y Estados Unidos, sobre todo en cuanto a las aspiraciones expansionistas que tiene China en el área de mar Pacífico, específicamente en Taiwán, entre otros factores, ¿no? Eh, por otro lado, efectivamente, sin duda alguna, hay una, quieras o no, gustenos o no, más allá de las debilidades o no, es claro que en alguna medida el crecimiento económico mundial depende efectivamente de la consolidación de la economía china. La economía mundial también depende, por supuesto, de la proyección de Estados Unidos, que es una economía que se está demostrando un poco más estable, ¿no? Más sólida en lo que respecta a este año y al próximo. Sin embargo, hay una amenaza efectivamente de que el comportamiento de la economía china pudiera tener una afectación en muchos aspectos a la economía mundial, y uno de ellos es la economía latinoamericana, y particularmente en cuanto, digamos, al precio de el recurso primario, ¿no? Importación, por ejemplo, por parte de ese país de cobre, de otros materiales y otros insumos que ellos utilizan para su proceso de industrialización. Es allí donde pudiera afectar entonces a nuestra región, en particular a Panamá. O sea que es una tarjeta amarilla, no una tarjeta roja, es lo que tú me dices. Yo diría que sí, yo creo que no hay un motivo de alarma para pensar que va a haber una debacle como la mundial que hubo en el 2008 a consecuencia de la quiebra de algunos bancos, etcétera, ¿no? O que va a haber una situación recesiva mundial como la hubo en el periodo post-COVID. Sin embargo, sí, probablemente que el peso de la economía china en la economía global mundial se ha venido sintiendo, ¿no? Y se siente año a año. El año pasado, precisamente a raíz del enfriamiento de su economía, se produjo esto que te he señalado, no diríamos que una caída, sino una estabilización finalmente del precio de, por ejemplo, en el mercado de hidrocarburos. Probablemente si no hubiera sido por esta contracción leve de la economía china, probablemente el precio de los combustibles el año pasado hubiera sido más alta, ¿no? Claro, claro, claro. Más alto, sí. Bueno, en cuanto a Panamá se refiere, pues naturalmente una caída en el comercio global le pega al canal, por un lado. Por otro lado, una caída en los precios de la materia prima que exporta la región, principalmente la región de Sudamérica, em, em, disminuye las reexportaciones de la zona libre de Colón hacia esos países. Entonces sí, naturalmente, por la naturaleza de Panamá, de su economía abierta, conectada con el comercio mundial, pues naturalmente que hay una impactación, ¿no? Eh, esto es que nosotros nos estamos enfrentando como una tormenta perfecta, ¿no? Que está tomando forma. La evaluación de Finch de nuestra situación comienza a ser preocupante. O no sé qué piensas. Bueno, no, ya empezaba a hacerlo desde hace, inclusive de antes de de la situación que surge a raíz de la minería en Panamá el año pasado, a finales del año pasado. Antes de eso, inclusive ya Fitch empezaba a manifestar algunas reservas con respecto de la economía panameña, particularmente lo que ellos consideraban era una creciente presión fiscal y un riesgo fiscal, producto de, entre otras cosas, el aumento en el déficit del programa de invalidez, vejez y muerte. Eh, También, naturalmente, a partir de diciembre se da una preocupación creciente de que el crecimiento iba a disminuir como consecuencia del retiro de la minería. Además de eso, también una preocupación por la situación de, mm, es decir, el canal. Hay un conjunto de factores, la escasez de agua que afecta al canal de Panamá. Todos estos factores convergen y en el plano internacional, por supuesto, se suma lo que hemos venido reiterando, que es la incertidumbre geopolítica, ¿no? Que también tiene impactaciones sobre nuestra
economía. Entonces, yo tendría que decir que la preocupación no es nueva. Se viene dando desde inclusive antes de la situación de la minería y, por supuesto, naturalmente se exacerba a partir de las protestas que se dieron a finales del año pasado. Eh, podemos entender que con estas advertencias de Fitch, eh, o sea, nuestra reputación se sigue afectando internacionalmente, ¿verdad? Sin duda alguna, Panamá, por eso te hablaba de que, aunque suena un poco crudo, yo consideraría que Panamá está enfrentando un antes y un después, ¿no? Una clara línea divisoria que nos coloca en un país donde había un riesgo de disrupciones de tipo económico y social e institucional, a un país donde esos temores se convirtieron en realidad y que se van a mantener hasta tanto el país empieza a demostrar la capacidad de poder consolidar nuevamente, no tanto su crecimiento como tal, sino como lo dije antes, consolidar su estabilidad política y social, ¿no? Entonces, de un país donde había un temor eh, a esas disrupciones, porque no se concretaba del todo, a un país en donde definitivamente surgió esa coyuntura y donde se teme que podría volver a surgir, ¿no? Aunado al hecho de que, evidentemente, quiera sea o no, gústenos o no, acepten los que protestaron contra la mina o no, estemos de acuerdo con la mina o no, la realidad objetiva es que sí, sí el retiro de la actividad minera va a tener una impactación sobre la economía y eso a su vez va a tener una impactación sobre las finanzas públicas. Probablemente perdamos el grado de inversión, probablemente vamos a tener que pagar, y ya lo estamos haciendo, más por la emisión de deuda y vamos a tener que destinar una mayor porción de nuestro presupuesto al pago de intereses y al financiamiento de nuestro déficit. Podemos esperar otras evaluaciones similares de las otras calificadoras, entonces. Sin duda alguna, porque, y eso es lo más irónico, Javier, que es que si uno analiza los indicadores económicos del cierre del 2023, irónicamente todavía nuestra economía cerraba bien en el 2023. Sin embargo, esa perspectiva naturalmente va a cambiar en forma considerable en el 24 y a esto se le suma naturalmente la expectativa respecto al devenir, al resultado que arroje el proceso electoral en Panamá, que a su vez también, creo que todos coincidimos, presenta ciertas peculiaridades, ciertos niveles de incertidumbre eh, con respecto a periodos electorales anteriores, ¿no? Sí, de todos los candidatos pareciera, no estoy seguro si realmente no encuentro el mensaje de austeridad de esta preocupación por este tipo de situaciones, ¿no? No estoy seguro si estoy, y no sé si quieres hacer algún comentario al respecto, Guillermo, pero no veo a los candidatos hablar de esto. Y es que, bueno, la Eh, Cámara de no sé. Comercio, yo creo que ahí va a estar también Horacio. La Cámara de Comercio tendrá la otra semana un foro, la Cámara de Comercio, perdón, no, el CONEP, el Consejo Nacional de la Empresa Bueno, Privada. Ayer conversaba con Temi Rosas y él me decía que el presidente del CONEP, que el foro que van a tener la próxima semana van a ser con los equipos económicos de cada candidato, precisamente para tener una idea más o menos clara de por dónde vienen los tiros, ¿no? sí, efectivamente, Guillermo, yo creo que este tipo de ejercicios son indispensables, como lo es también el hecho de que esos equipos de gobierno entiendan que estamos frente a una coyuntura muy, muy, muy diferente, ¿no? Y que los planes de gobierno, a diferencia probablemente de otros años electorales, va a requerir no de un largo listado de deseos de Navidad, sino más bien de una visión responsable y seria del problema, que por un momento dado se aleje un poco de la demagogia y de las soluciones fáciles y aborde con sinceridad y con crudeza digamos, la coyuntura que vive el país, que es tremendamente compleja y delicada, ¿no? Como lo digo, no solamente si en algún momento eh, es casi un lugar común decir que en todos los procesos electorales que Panamá enfrenta una gran encrucijada, pero esta vez es mucho más que un lugar común, es una realidad tangible, que es fácil
de percibir en el ambiente que hay una enorme preocupación con respecto al devenir institucional y económico del país, ¿no? Y eso es producto de la convergencia de varios factores eh, que incluyen, entre otros, ya lo hemos mencionado, la situación del programa de invalidez y vejez y muerte, que ahora sí ha llegado ya a una situación donde inexorablemente, donde inaplazable, de manera inaplazable, tenemos que abordar el problema. Un problema que es sensible que políticamente y donde hay una amenaza que siempre he temido de que haya grupos que tienen claramente una agenda ideológica y que no buscan en forma alguna una solución técnica, sino una solución de tipo ideológica, ¿no? Plantarse, y que esos grupos lamentablemente pueden recurrir a lo que ya han recurrido en fechas previas, que es el cierre de calle y las disrupciones. Eso es uno de los riesgos de ese tema. El otro tema es el de la afectación del agua, del canal de Panamá, por citar apenas un ejemplo. Y el otro es naturalmente el que ya hemos citado, el de la contracción de la economía y de una creciente presión fiscal como consecuencia de una caída en los ingresos y una caída en la actividad económica, sumado digamos, a todos los otros factores que ya hemos descrito, que naturalmente eh, eh, representan una seria amenaza. Entonces, sí, definitivamente que yo esperaría que los equipos de gobierno estén conscientes de que esas son las grandes amenazas y que ahí es donde tenemos que concentrarnos, ¿no? Y que las propuestas no deben ser etéreas y vagas. Voy a crear empleo, sí, pero ¿cómo? ¿A qué costo? ¿Qué tipo de empleos estamos pensando crear, no? Sí, Bueno, porque la campaña de y ahora te voy a construir una calle ya no va a sí, funcionar, ¿ah? no va a funcionar. Efectivamente. Dos cosas. Uno, bueno, Javier, que para terminar de responder la pregunta, habrá que esperar este miércoles, si no me equivoco, el 29, ese foro, y ya veremos qué sale de ahí, porque seguro todos dirán sus propuestas. Y lo otro, Horacio, es que más temprano el doctor Bernal también habló de esa posibilidad de que se vuelva a repetir temas en la calle, ¿no? Así que, bueno, han coincidido los dos, ¿ah? Han coincidido los dos. Creo que lo estás escuchando mucho también, Horacio. Vamos a dejarlo hasta acá, mi estimado Horacio Triví. ¿Te parece? Bueno, sí, lamento que ese sea uno de los casos donde nuestros pronósticos se cumplieron. Lo hemos Sí, venido advirtiendo como uno de los grandes riesgos de Panamá y se cumplió. sí, lamentablemente, y ojalá no se cumpla hacia el futuro. Ojalá estemos equivocados. Sí, ojalá. Yo también lo espero con fiereza. Horacio Estriví, economista, gracias por estar con nosotros en Mirador Económico, que bueno, este fin de semana pueden recurrir a Radio Ancon en YouTube y ahí va a estar la repetición. Y en el podcast de Horacio Estriví, por supuesto, no se los pierdan. Gracias, Horacio, te mando un gran abrazo. Gracias a ustedes y feliz viernes a todos. Y la colaboración todos los viernes del ingeniero Javier Castillo. Gracias, Javier. Un abrazo. Un placer, Guillermo, un placer. Hasta pronto. Era Horacio Estriví, Mirador Económico, y la colaboración del ingeniero Javier Castillo, aquí en La Mañana Ancon, por Radio Ancon.